Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Bueno, vamos a retomar esta tercera parte ya, tercer episodio sobre Martín Lutero, vindicando la historia. Bueno, le explico un poquitito a aquellos que no han seguido la serie. El objeto de estos capítulos, de esta serie, es, como dice el título del video, vindicar la historia. Vindicar la historia. Ahora, ¿por qué me decidí a comentar un poquitito la experiencia del personaje histórico, religioso, ¿verdad? Martín Lutero. Porque como buen investigador de este personaje, desde ya hace muchos años, más de una década y media ya, estudiando la persona de Martín Lutero. Bueno, yo me especializo en varios personajes, ¿eh? Uno de ellos es Martín Lutero, ¿vale? Y pues me he encontrado ya con muchos exponentes, expositores, conferenciantes, tanto chilenos como no chilenos, con los cuales me he encontrado por YouTube y por otras redes, que son invitados a dar conferencias públicas sobre Martín Lutero, especialmente el mes de octubre, ¿verdad? El 31 de octubre, que es cuando se celebra o conmemora, ¿no es cierto?, la Reforma Protestante y todo lo que tiene que ver con la historia de lo que envuelve a Martín Lutero. Y me he encontrado con que la gran mayoría, no puedo decir todos, porque en realidad las observaciones que hago no apuntan a catalogar de malos a los exponentes, oponentes o opositores sobre Martín Lutero que hay en las redes sociales, académicos, profesores, expertos, investigadores, teólogos, historiadores, etcétera, etcétera. No, mi objeto no es desacreditarlos ni bañarlos con un barniz y borrarlos del mapa. Eso no es mi objetivo. Pero sí pretendo hacer mención de situaciones que me parece que la gran mayoría de ellos no está abordando, no está mencionando. Hay cosas que se están omitiendo. Y ya expliqué ya en episodios pasados por qué. No voy a ahondar en eso. Entonces, como no estoy muy de acuerdo con ciertas exposiciones y ponencias sobre Martín Lutero, que me parece que caen en el sesgo, bien, más o menos, o malintencionado, no lo sé. Yo personalmente le atribuyo ciertos motivos que comento en los episodios anteriores, ustedes pueden escucharlos, pero no voy a juzgar de que si son buenos o son malos, ¿vale? Porque cada uno de ellos ha hecho un esfuerzo por investigar, por estudiar, por profundizar el personaje de Martín Lutero, y bueno, ellos son invitados a exponer y hablar sobre Lutero y se merecen todo el respeto del mundo. Pero como le digo, mi opinión personal es que la gran mayoría está abordando este tema un poquito sesgado, y eso es porque hay ciertas influencias, ciertos intereses que impiden que estos ponentes, estos conferenciantes puedan expresar ciertos puntos de vista sobre el personaje Martín Lutero, ¿vale? Y como yo no tengo intereses comprometidos acá, ni laborales, ni económicos, ni religiosos, así que tengo la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de conciencia, la libertad de opinión, de expresión, ¿verdad? De poder expresar y
dar también mi parecer sobre el personaje de Martín Lutero. Así que mis episodios, mis transmisiones o estas conferencias son una alternativa más a lo que ya se encuentra en las redes. ¿Ok? Bueno, recuerden que su sola presencia es un apoyo para mí, ¿vale? Esta transmisión en vivo queda disponible, pero también hay una versión grabada, hay una versión editada que también va a ser subida después. Así que en resumidas cuentas, la misma exposición de hoy queda grabada 2 veces, en vivo y una editada. Así que para que ustedes puedan después repasarla. Esta exposición sobre Martín Lutero que estoy compartiendo con ustedes en base a mis investigaciones personales, y esto es la punta del iceberg, porque yo quisiera comentarles mucho más cosas sobre lo que he descubierto o a las conclusiones que he llegado ya de años investigando al personaje de Martín Lutero, ¿vale? Hay algunas personas que, a propósito de un amigo mío, que me decía que su hijo, cuando veía a Martín Lutero la película, dice que se acordaba de mí. Entonces, y me preguntaba por qué te identificas tanto con Martín Lutero, me decía él. Bueno, y yo le respondía que me identifico mucho con ese personaje en especial, porque son muchos personajes históricos que a mí me gustan, pero especialmente me gusta mucho Martín Lutero y me siento identificado con él por la historia de vida. O sea, la historia de vida de Martín Lutero es muy parecida a la que yo he tenido, entonces me siento muy interpretado por él, ¿ok? Tanto por la experiencia familiar, la experiencia académica, la experiencia religiosa. Ok, entonces continuando con el análisis que le estaba haciendo sobre el personaje histórico de Martín Lutero, recuerden ustedes que en las series anteriores el fuerte del análisis ha sido analizar la experiencia interior, personal, existencial, espiritual de Martín Lutero pre-indulgencia. Es decir, todo el análisis que hemos hecho hasta ahora es un análisis pre-indulgencia. Todavía no llegamos a 1517. O para ser más específico, todavía no llegamos a octubre de 1517. Todavía no llegamos ahí. Todo el análisis que hemos hecho hasta el momento hemos abarcado por lo menos del 1510 al 1515. Ese es el análisis que hemos hecho. No voy a hacer un resumen ni voy a mencionar lo que yo ya he tratado, porque si no sería quitarle tiempo a esta presentación, pero pueden ir a los episodios anteriores. Vuelvo a repetir, reivindico esto. El análisis que este servidor ha hecho hasta ahora abarca más o menos desde el 1510 al 1515, analizando específicamente la experiencia vivencial, personal, experimental, espiritual, existencial de Martín Lutero. Todavía no llegamos a la indulgencia. Todo este análisis ha sido pre-indulgencia, ¿vale? El tema de la indulgencia, octubre 1517, marca un antes, y esto es un análisis personal. Yo estoy aquí exponiendo mi parecer respecto a el personaje histórico de Martín Lutero. El tema de las 95 tesis, el tema de la indulgencia, marca un antes y un después, ¿vale? Pero desde el punto de vista de la experiencia interior de Martín Lutero, en realidad hay una maduración, porque como vimos ya, Lutero ya está presente el germen, digamos, el germen reformista, el germen de la disidencia, el germen de la disconformidad, el germen de el cuestionamiento, digamos, ¿vale? Todavía hay una actitud constante de disciplina, obediencia, reserva, silencio, sometimiento, inseguridades, ¿no es cierto? Pero
la chispa que prende la gran llama es justamente el acto de protesta del 31 de octubre de 1517. ¿Ok? ¿Ok? Me están haciendo unas preguntas por el chat, pero me voy a tomar el final de la presentación para responder, porque si no me voy a ir otra vez del tema, ¿ya? Entonces, aclaro eso de entradita. Todavía estamos con el Martín Lutero pre-tesis, pre-protesta contra la indulgencia. ¿Ok? Todavía no llegamos a 1517. ¿Ok? Ok. Entonces, lo que vamos a ver ahora y lo que le voy a comentar ahora, avanzamos un poquito más. Y llegamos al año 1516. Un año antes de la protesta contra las indulgencias. Ojo, yo estoy recalcando esa expresión protesta contra la indulgencia porque mi tesis es de que el acto de publicar o clavar las 95 tesis en la puerta del castillo de la iglesia de Wittenberg fue un acto de protesta. Esa es mi tesis. Al contrario de lo que están opinando los actuales conferenciantes sobre el personaje Martín Lutero. ¿Ok? Pero nos estamos acercando. Entonces lo que les voy a comentar ahora tiene que ver con ese año, 1516, un año antes de que clavaran los 25 tesis en la puerta del castillo. ¿Ok? Ok. Ahora, quienes no han seguido esta serie, puede que anden un poquito perdidos con lo que voy a explicar ahora, porque yo a lo que voy a hacer ahora es engancharme de lo que ya he venido diciendo. Entonces, yo les recomiendo que se den el tiempo y escuchen los episodios anteriores para que vayan tomando el hilo y para dónde quiero llegar, qué es lo que quiero expresar y en qué consiste la tesis que les estoy proponiendo. ¿Ok? Ahora sí. 1516. Y el autor, porque acuérdense que estoy basando mis comentarios en el libro Martín Lutero, Un destino, de Lucien Febvre. Lucien Febvre, aquí está. ¿Ok? Lucien Febvre, que es un libro, pueden encontrarlo en el Fondo de Cultura Económico, ¿no es cierto? Que está casi en todos los países de Hispanoamérica. Esta es una versión de bolsillo, es parte de una gran colección, ¿cierto? Un libro chiquitito comparado con un libro normal, digamos. Comparado con un libro normal, es una versión de bolsillo, pero es bastante sustancioso y es la versión, digamos, el contenido es original, digamos, desde el autor. Recuerden que les hablé que la primera edición de este libro fue en 1927. 1927 en francés. Y ya recién para el 1956 recién se publica en español. Y estamos hablando de un historiador bastante reputado. Estamos hablando de esos historiadores de la vieja guardia, por decirlo así. ¿Ok? Ok. Entonces, dice Lucien Lefebvre, refiriéndose a el período que abarca el año 1516, y lo voy a leer textual, porque si se dan cuenta, tengo rayado el libro completo, porque no solamente lo leo, sino que lo estudio, lo analizo. Entonces todo esto requiere tiempo y trabajo para poder después compartirlo con ustedes, ¿verdad? Bueno, dice así Lucien Febvre. Detengámonos un instante en esta fecha, dice él, de 1517. Y hace una pregunta. ¿Qué es Lutero? ¿Qué es Lutero en 1516? Entre paréntesis, mañana estoy invitado a una iglesia luterana. Me invitaron a una reunión, así que amistosamente acepté la invitación y voy a estar con ellos compartiendo un poquito. ¿Ok? Pero bueno, detengámonos un instante en esta fecha, 1516.
Y pregunta Lucian Febvre, ¿qué es Lutero? ¿Qué es Lutero en 1516? ¿Ok? Vuelve a hacer otra pregunta. ¿Es uno de esos creyentes piadosos tan abundantes en esa época, obsesionados por la idea de una profunda decadencia de la Iglesia? Van pidiendo enérgicamente una reforma completa del papado romano, del episcopado, del clero regular y secular. ¿Y Lutero unía su voz a la de ellos? Noten, por eso les decía que si no han escuchado los episodios anteriores, no van a comprender exactamente lo que quiero expresar ahora, porque lo que está haciendo Lucian Febvre es desmitificar el Lutero que nosotros tenemos en nuestro consciente colectivo, ¿verdad? Y no nos hemos detenido a profundizar en la parte humana, en la experiencia humana, personal, íntima de Lutero. ¿Era realmente un resuelto reformador que ya estaba pensando en reformar la Iglesia romana? Yo creo que no. Yo creo que no. Si bien hemos comprobado y hemos comentado que existe el germen reformista, pero aún no da el paso rupturista. ¿Vale? Todavía no madura esa experiencia interior que lo lleva a una convicción. Él está, por decirlo así, madurando las convicciones. Porque una vez que ya madura la convicción, no lo mueve nadie. Pero todavía, al no estar madura la convicción, todavía es voluble. Entonces, Martín está en esa etapa embrionaria, observando, comparando, recopilando información, ¿vale? Así que en ese entonces, 1516, había muchos que estaban levantando sus voces tímidamente pidiendo una reforma del papado. ¿O ustedes creen que Martín Lutero era el único que posteriormente protestó? Han habido y siempre han habido desde antes. Entonces Lucian Febvre hace referencia a esos que ya estaban pidiendo ya reforma, derechamente. Vuelvo a leer entonces para que se entienda un poquito más. Detengámonos un instante en esta fecha de 1516. ¿Qué es Lutero? O sea, lo que realmente nos quiere preguntar Lucian Lefebvre ¿es el reformador que todos conocemos en 1516? No. ¿Qué es Lutero? ¿Uno de esos creyentes piadosos tan abundantes en esa época, obsesionados con la idea de una profunda decadencia de la Iglesia? Van pidiendo enérgicamente una reforma completa del papado romano y del episcopado, del clero regular y secular. Y ahora pregunta, ¿y Lutero unía su voz a la de ellos? Eso se decía antes. Lucian Febvre dice, eso es lo que siempre hemos asumido. Claro, que él estaba presto a unirse a aquellos que querían la reforma del papado. Pero no es así. ¿Y Lutero unía su voz a la de ellos? Eso se decía antes. El odio a los abusos, el deseo de una depuración, de una reconstrucción del viejo edificio carcomido, este era el móvil que atribuían a Lutero. Y termina diciendo Lucian Febvre, esto es lo que para nosotros ya no existe. Ojo.
Lucian Febvre no está diciendo que Martín Lutero no esté ya con ciertas inquietudes. Simplemente está diciendo que él en 1516 no era el reformador declarado y confeso que el ideal colectivo tiene en mente. Cuidado, vamos piano piano, vamos calma calma. Pregunta Lucian Febvre: ¿reforma? ¿Reforma? ¿Se trata verdaderamente para Lutero de aportar uno o varios cambios, cualesquiera que sean, al orden religioso existente en su tiempo? Martín Lutero estaba pensando en aportar con un granito de arena a esas reformas que algunos querían hacer del papado. El famoso viaje a Roma, del cual hablamos en un episodio anterior, recuerden, 1510. El famoso viaje a Roma, que todos los historiadores, bajo la palabra de Lutero, pusieron durante tanto tiempo en el origen mismo de la actividad reformadora del agustino. Noten lo que él está diciendo. Él está diciendo que los historiadores comunes y corrientes, en general, le han dado más importancia de la debida al viaje de Lutero a Roma en 1510. Tiene su relevancia, lo vimos, lo estudiamos. Lucian Febvre lo menciona y comenta algunas cosas. Pero Lucian Lefebvre dice que los historiadores le han dado más importancia de la que tiene. Que realmente el viaje a Roma no es el gatillador del luteranismo o del espíritu reformador de Lutero. ¿Influyó? Sí. ¿Lo afectó? Sí. ¿Fueron datos que fueron sumando a la experiencia de Martín? Sí. Pero no necesariamente el viaje a Roma, en ese viaje a Roma subyace el germen de la reforma. El famoso viaje a Roma, que todos los historiadores bajo la palabra de Lutero pusieron durante tanto tiempo en el origen mismo de la actividad reformadora del agustino. Acabamos de esbozar, dice él, a propósito de los capítulos anteriores que leímos también, acabamos de esbozar un resumen de toda la evolución espiritual de Lutero. ¿Se acuerdan que esta evolución ya la hemos estudiado nosotros? Que yo les hablé de 1510 a 1515, pero también tocamos algunos aspectos del 1505, cuando Martín Lutero recién comienza sus estudios académicos. ¿Okay? Y dice el autor que, si bien hemos hecho un repaso, digamos, de las experiencias de Lutero, no le hemos dado mayor importancia al viaje a Roma, dice él. Ni siquiera nos hemos tomado el trabajo de reproducir. Claro, porque hay muchos antecedentes sobre ese viaje a Roma, pero el autor no ahonda en eso porque encuentra que no es gatillante. Ni siquiera nos hemos tomado el trabajo de reproducir a propósito de este magro episodio. Magro episodio le llama el viaje a Roma que tuvo Martín. Las conclusiones de trabajos recientes que han definido muy exactamente su importancia, ¿para qué? Dice él. O sea, Lucian Febvre hace una pequeña observación a los historiadores de que le han dado excesiva importancia como muy determinante, muy gatillante ese viaje a Roma con Lutero. Y Lucian Febvre dice, ¿para qué? Realmente no tiene la importancia que ustedes le están dando. No lo ignoro, pero no tiene el énfasis que ustedes les dan. Vamos a seguir. Que Lutero, en las 4 semanas justas que pasó, porque a todo esto Martín Lutero viaja a Roma y está 4 semanas justas en Roma, que va desde finales de diciembre de 1510 a finales de enero de 1511 en la ciudad eterna, Roma.
el que Lutero haya sido más o menos turbado en alguno de sus prejuicios o molestado en alguno de sus sentimientos por costumbres, maneras de comportarse que le eran profundamente extrañas, claro, las cosas que vio en Roma, porque hay bastante diferencia entre Wittenberg y el Vaticano, dice él. O sea, evidentemente Martín Lutero se encontró con cosas que no esperaba. Y no solamente tiene que ver con corrupción moral y simonía prácticas, costumbres que él no había visto y que vio en Roma. Entonces él dice acá, hay bastante diferencia entre Wittenberg, Alemania, y Roma, Italia. Todo esto nos importa poco, dice Lucien Febvre. Y a la historia de la Reforma, menos todavía. Interesante. Cualquiera de nosotros podría pensar que realmente el viaje a Roma de Martín Lutero y todo lo que él vivió ahí durante 4 semanas, pues pudo haber gatillado a ese, pudo haber mutado a este Lutero al Lutero que todos nosotros conocemos, ¿verdad? Pero no es así. El viaje de Lutero a Roma lo desempeñó concienzudamente, porque él fue como peregrino. Noten una cosa, a propósito de los episodios anteriores, estamos hablando de un Martín Lutero de 1500, el viaje a Roma, 1510. Es un Martín Lutero todavía novato, por decirlo así. Un Martín Lutero no reformador, no reformista, es un Lutero no luterano. Es un Martín Lutero ávido de experiencias, de respuestas, de inquietudes, y que está observando, se está informando, se está sorprendiendo, se está alimentando. Acuérdense que hablamos como un gran volcán que está acumulando su lava. Era un volcán dormido, pero lleno de lava por dentro. Martín Lutero todavía era disciplinado y obediente a su orden, pero eso no quita que él haya estado dejándose impresionar y formar por ciertas cosas que estaba experimentando. Una de esas fue el viaje a Roma. Desempeñó concienzudamente su oficio de peregrino y de peregrino desprovisto de todo sentido crítico. Cuando Martín Lutero en 1510 es enviado a Roma, Martín Lutero no va con esa disposición de estar criticando al papado, de estar atacando al papado, de estar cuestionando las doctrinas de Roma. No va con esa intención. Él no va con espíritu crítico, él va disciplinadamente a cumplir la misión que se le encargó de su orden. No era el fuerte de Lutero el sentido crítico, la observación crítica. De sus contactos con las oficinas de la Santa Sede y con los cardenales también, trajo una impresión muy favorable y que traduce en diversas ocasiones. Martín Lutero no solamente fue testigo de cosas que no le cuadraban, por decirlo suave, pero también fue testigo de cosas muy agradables y conoció gente muy linda, muy agradable, de la cual él se llevó muy buena impresión. O sea, no todo fue negro en su viaje a Roma. En todo caso, ¿vio muchos a los romanos? Un monje alemán que venía a Roma para los asuntos de su orden, me imagino que haría sus gestiones en compañía de alemanes y de flamencos que polulaban en la ciudad. Y esto, entre paréntesis, es algo que debe restringir el alcance de los contactos con el doctor. Tal doctrina que la ardiente curiosidad de los buscadores de influencia se complace desde hace poco tiempo en imaginar como posibles en el curso de ese viaje fatigoso de un mes que no se resignan a tratar como un simple episodio. Lucien Febvre hace una observación bastante crítica a los historiadores, por lo menos los historiadores contemporáneos de su tiempo,
Primero porque le daban excesiva importancia y relevancia al viaje de Martín Lutero a Roma, pretendiendo que todo fue negro y que ahí prácticamente surge el Lutero protestante, ¿verdad? El Lutero disidente. Y eso no es así. Entonces, Lucian Febvre lo que está diciendo es que primero, la experiencia de Lutero en Roma no fue tan desagradable, hubieron episodios muy agradables. Segundo, él no es que tuviese solamente contacto con romanos, me refiero a ciudadanos de Roma, a eso me refiero con romanos, ¿verdad? Sino que lo lógico, dice Lucian Febvre, es de que él, en las 4 semanas que estuvo, la mayor parte de interacción social tiene que haber sido con alemanes, con compatriotas, pues. Porque él justamente fue a una misión peregrina encargada por su orden agustina. ¿Vale? Así que el hecho de dar preferencia al contacto con alemanes, pues restringió de alguna manera el contacto con romanos. ¿Okay? Así que para Lucian Febvre el viaje a Roma fue un simple episodio y no tiene la connotación que le dan o le daban los historiadores en aquel tiempo. Sigue diciendo Lucian Febvre: lo que le importa a Lutero de 1505 a 1515, noten que Lucian trata de entrar en la experiencia interior de Lutero. En términos, a ver, los que son chilenos van a entender en qué parada, en qué actitud anda Lutero en ese tiempo. Nosotros creemos que Lutero era un reformador a tomo y lomo ya desde antes de las indulgencias, que él andaba revolviendo el gallinero en la iglesia. Eso no es así. ¿Ok? Lo que le importa a Lutero en ese entonces, de 1505 a 1515, no es la reforma de la iglesia. Esa no es preocupación de Lutero. La preocupación de Lutero en ese entonces es Lutero. El Lutero se preocupa, la preocupación de Lutero es él mismo. Lutero no está embarcado en un encono hacia Roma. Lutero está embarcado en resolver inquietudes personales del Lutero mismo. Él está conflictuado interiormente. Esa es la inquietud que no deja en paz a Lutero. Amén de que observa, ve y experimenta cosas externas, incluyendo el viaje a Roma. Pero el Lutero de ese entonces no es un Lutero conflictuado con Roma, es un Lutero conflictuado consigo mismo. Eso es lo que quiere explicar Lucian Febvre. Lo que le importa a Lutero de 1505 a 1515 no es la reforma de la iglesia, es Lutero. El alma de Lutero, la salvación de Lutero, esa es la inquietud de él. Noten, hasta por lo menos 1515. Solo eso. Y además, ¿no es esa su grande y su verdadera originalidad? Lo que le hablaba sobre las convicciones. Lutero lo que está haciendo en este periodo, en base a su conflicto interior, es desarrollar convicción. Esa convicción se transforma en un piso, en una base que le da firmeza cuando él definitivamente decide protestar contra Roma. Por eso que Martín Lutero después no se movía ni un ápice. Y por eso que dice él en sus palabras memorables, cuando dice retractarme, estoy parafraseando, no lo voy a decir textual, retractarme es ir contra mi conciencia. No es bueno ni honesto ir contra la conciencia. Y él dice, mi mente es cautiva por la palabra de Dios. Es decir, él llegó a un periodo de madurez en el cual simplemente estaba convencido. Él no podía dar un paso si no estaba convencido. No se largaba al ruedo si no había logrado cierta madurez. ¿Por qué es Lutero, después de las 95 tesis para adelante,
muy distinto al Lutero de antes, porque el Lutero de los 95 tesis para adelante es un Lutero absolutamente convencido de las conclusiones a las cuales ha llegado, producto de un periodo de madurez. Lutero ya estaba preparado para la batalla, era inamovible, era inconmovible. ¿Por qué? Porque ya no era un novato. Él ya había probado, ya había resuelto, respondido todas sus inquietudes. Por lo tanto, estaba autoconvencido. Él se autoconvenció. Él no llegó a la convicción a la cual llegó y que lo hizo mantenerse firme frente al emperador, porque Staupitz le ordenó o le dio ciertas directrices, ¿no es cierto? O la orden religiosa le impartió instrucciones. No, él actuó de manera individual. Fue leal a su conciencia individual como resultado de toda esta experiencia y conflicto interior que llevaba años teniendo. ¿Se dan cuenta? Por eso que los que son inamovibles respecto a sus principios religiosos, lo son no por fanatismo, no porque lo dice el texto, no porque lo dice la institución, sino porque interiormente han llegado a esa convicción. Por eso, en los momentos de tormenta y de angustia o tribulación, los que se mantienen firmes son aquellos que han madurado producto de una reflexión interior individual. Esos son los que se mantienen firmes frente a las crisis. En otras palabras, no son movidos, no son zarandeados. Repito entonces, lo que le importa a Lutero de 1505 a 1515 no es la reforma de la Iglesia, es Lutero, el alma de Lutero, la salvación de Lutero, solo eso. Y además, ¿no es esa su grande y su verdadera originalidad? Claro, ¿qué lo hace distinto a Lutero? Justamente eso. La convicción individual que lo llevó a ponerse en pie no solamente frente al emperador, sino frente al Papa. A una religión que instalaba al fiel. Noten, Lucien Lefebvre, le doy con Lefebvre, otro teólogo. Lucien Febvre hace referencia a cuál era el formato con el cual se formaba al creyente en ese entonces. Noten, esto es súper importante para que entendamos el trasfondo teológico, intelectual de aquel entonces. A una religión que instalaba al fiel, noten la religión donde instalaba al fiel de ese tiempo. Lo instalaba sólidamente rodeado y enmarcado en una amplia y magnífica construcción en la que se había unido, noten, escuchen, a los de la Judea los materiales probados de la Hélade. Yo estoy seguro que aquí no entendió nadie lo que dije. Lo que está haciendo el autor es comparar, cuando dice que al fiel de ese entonces se lo enmarcaba o se lo educaba o se lo formaba, no solamente con las nociones de Judea, haciendo referencia al judaísmo, al Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, a la Sagrada Escritura, sino que con materiales probados de la Hélade. ¿Ustedes saben lo que es la Hélade? La Hélade se le llama Hélade o por lo menos Homero le llama Hélade, porque de ahí viene Hélade, porque Homero lo utiliza mucho,
donde Homero identifica a todo el territorio de Grecia, Macedonia, como la Hélade. Es un nombre antiguo para Grecia, ¿okay? La Hélade, ¿okay? Es una identificación antigua, por eso yo le hablo de Homero, ¿okay? Entonces, en el fondo, ¿qué está diciendo Lucian Febvre? Está diciendo, al fiel de ese entonces se le entregaban nociones de cristianismo, de Sagrada Escritura, judea, dice él, pero también se lo mezclaba con la Hélade, es decir, con nociones filosóficas griegas. De hecho, Martín Lutero comienza, ¿no es cierto?, haciendo clases sobre Aristóteles. Impresionante. En la planta baja, porque hace una alegoría Lucian Febvre sobre una construcción, ¿no es cierto?, que así se formaba el creyente, al fiel de ese entonces, una mezcla de cristianismo con filosofía griega, en este caso Aristóteles, ¿verdad? En la planta baja, la masa sólida del aristotelismo, en el primer piso, bien sentado sobre los robustos pilares del Liceo. Recuerden que el Liceo era la escuela de formación de Aristóteles. Él se le llamó el Liceo, por si acaso. Y Platón le llamó a su escuela de formación la academia. De ahí vienen esas palabras, liceo, academia. ¿Okay? Bueno, un evangelio transformado en teología. Era una mezcla, era una formación religiosa mezclada. ¿Y qué hace Lutero? Entonces, Lutero se va enfrentando a esto. Lutero fue formado con Aristóteles, ¿vale? Por ahí leyó San Agustín, ¿ok? Bueno, y recibió otras influencias más. El ocacismo, por ejemplo, si mal no recuerdo. Y por ahí les voy a mencionar en algún episodio cómo Martín Lutero también recibió influencia. No, pero no me voy a salir del tema mejor, pero hay cosas interesantes sobre todo lo que influyó en Martín Lutero para llegar a ser el Martín Lutero de las 95 tesis. Ojo, yo no le estoy dando la importancia determinante a todas esas pequeñas experiencias que él tuvo, pero ciertamente todo influyó. De hecho, cuando termine esta serie, voy a retrotraerme más atrás todavía a la niñez y la juventud de Martín Lutero, porque ustedes van a descubrir, o les voy a ayudar a conocer, la influencia que tuvo la madre de Martín Lutero en las cosas espirituales. Eso es algo que no se menciona. Yo no lo he escuchado de los conferenciantes y ponentes actuales. No mencionan todas estas pequeñas cositas que fueron impresionando a Martín Lutero para llegar a ser el Martín Lutero de las 95 tesis. Hubieron episodios dolorosos en la vida de Martín que lo marcaron para siempre. Siempre se habla, y acabo de hacer un paréntesis, siempre se habla de que Martín llegó a ser monje producto de un accidente que tuvo con un rayo, ¿verdad? El incidente del rayo, cuando él iba viajando de Erfurt, si no me equivoco, de Erfurt a Wittenberg. Bueno, no recuerdo un poco, pero en el trayecto él pasa por una tormenta, se encuentra con una tormenta, cae un rayo que pone en peligro su vida o lo asusta o lo amedrenta de tal manera que él invoca, ¿no es cierto? Invoca a Dios y él promete hacerse monje. Pero ¿saben ustedes que antes de ese incidente Martín Lutero tuvo otro incidente? Tuvo otro accidente con su espada. Eso no se cuenta. Y que ese accidente fue más grave que el del rayo. Y que en el accidente anterior estuvo a punto de perder su vida. Y antes del incidente o del accidente de la espada,
tuvo un evento que también lo marcó para siempre, fue la muerte de un amigo, donde él se empezó a preguntar, a cuestionar justamente lo que tiene que ver con la muerte. Entonces, todas esas pequeñas cosas que desde el punto de vista psicológico, psicoemocional, fueron influyendo y formando a este personaje, que después nosotros conocemos como el Martín Lutero de los 95 tesis. Bueno, ya voy a entrar a ese tema quizá a continuación de esta serie. Voy a irme más atrás, a ver el tema de la niñez y la juventud de Martín, y van a ver ustedes que hay cosas que también ahí, desde el punto de vista psicoemocional, influyeron en Martín. Pero bueno, hablando entonces de la formación de aquel entonces, que tenía que ver con la Hélade, con Judea, con el aristotelismo, ¿no es cierto?, y que ahí se hacía una amalgama teológica en eso. Entonces, dice Lucien Febvre, sustituir una religión completamente personal y que pusiera a la criatura directamente y sin intermediario. Noten, de una formación donde se educa al fiel o a la persona a la dependencia de otro ser humano o de una institución, a pasar a un sistema de vivencia religiosa en la cual no hay intermediario, donde te tienes que relacionar de tú a tú y de manera individual con la deidad. Oiga, eso es un cambio fuertísimo. Entonces dice acá, sustituir una religión completamente personal y que pusiera a la criatura directamente y sin intermediarios frente a su Dios. Sola, sin cortejo de méritos o de obras, sin interposiciones parásitas ni de sacerdotes. Ojo que Lutero prácticamente le llamaba parásito a los monjes, después, ¿verdad? Sin cortejo de méritos o de obras, sin interposiciones parásitas, ni de sacerdotes, ni de santos mediadores, ni de indulgencias adquiridas en este mundo y verdaderas en el otro, o de absoluciones liberadoras con respecto a Dios mismo. ¿No es a lo que debería tender en primer lugar el gran esfuerzo del reformador? Claro, cualquiera de nosotros pensaría así, ¿verdad? Que Martín Lutero ya estaba ideando un sistema doctrinal que se oponía, ¿no es cierto?, a la acumulación de méritos propios para entrar en un sistema de absoluta dependencia de la justicia de Dios. Bueno, no es así. Eso es lo que normalmente todos pensamos y hemos pensado. Sigue diciendo, y no es que Lutero se abismara como un egoísta en su meditación, o sea, no es que él estuviese ajeno a todo lo que está pasando alrededor, no, ciertamente lo que está pasando a su alrededor y lo que él ve, él lo está acumulando, ojo con eso, pero a lo que está apuntando Lucien Febvre es que él está imbuido en su experiencia. Él no está ideando un sistema doctrinal llamado justificación por la fe, ni ha descubierto, ¿no es cierto?, esta doctrina y se está uniendo a los que quieren una reforma del papado. Él no está en ese plan, digamos. ¿Vale? Y no es que Lutero se abismara como un egoísta en su meditación. Noten ahora, escuchen esto. Esas angustias que le dejaban destrozado y anonadado, esas angustias en las que él mismo había experimentado todo el horror, sabía que otros hombres las sentían como él, que él no era el único. Él estaba consciente que no era el único que estaba viendo cosas a su alrededor que no calzaban. Lutero no pensaba guardarse su remedio. Claro,
Cuando Lutero fue interiormente encontrando respuestas, por eso le digo que la convicción, la seguridad es algo que va madurando, que va creciendo, ¿vale? Por eso que Martín Lutero, cuando estaba frente a la dieta de Worms, se paró firme, porque ya ella había madurado sus convicciones, ya no lo movía nadie. Pero si él hubiese sido llamado a la dieta de Worms en 1512, Martín Lutero se hubiese retractado 10 veces, porque no era el Martín Lutero ya maduro. ¿Ok? Lutero no pensaba guardarse su remedio. Es decir, su remedio quiere decir las respuestas que él buscaba, que estaba encontrando, no pensaba guardárselas. Absolutamente. De hecho, nosotros sabemos que es así. Él salió al mundo a gritar todo lo que había descubierto. El secreto que Dios le permitió hurtar, lo enseña. Noten, lo predica a todos con una alegría evangélica. En sus cartas y en sus cursos y en sus sermones. Noten, estamos hablando de Lutero pre-95 tesis, pre-indulgencia, pre-protesta a la indulgencia. Pero ya esas pequeñas inquietudes, él comienza a deslizarlas. ¿Cómo? Acá dice, en cartas, en cursos y en sermones. Suavecito empieza a deslizar ciertas conclusiones interiores a las cuales él ha llegado y comienza a compartirlas tibiamente, suavemente, académicamente, diplomáticamente. Y como en 1515, o sea, al igual que en 1515, en 1516, las circunstancias exteriores de vida lo sacan poco a poco de la oscuridad y del silencio. Martín Lutero se empieza a atrever a decir algunas cositas. Como en 1515 su nombramiento de vicario de distrito para los conventos de Misnia y Turingia. Ya para este entonces Martín Lutero había alcanzado cierta reputación y estatus dentro de su orden, al punto que Johannes Staupitz, su mentor, lo había nombrado, dice acá, vicario de distrito para los conventos de Misnia y Turingia, que le hace colaborar con Staupitz, ¿vale? Era como la especie de mano derecha de Staupitz, ¿vale? Que era el mentor, director de los agustinos en ese entonces. Que le lleva toda esa experiencia, esta experiencia laboral, digamos, lo lleva a ensanchar el campo de su visión y el círculo de sus relaciones. Se puede seguir igualmente en los sermones que conservamos de él. O sea, Lucien Febvre habla de que todavía hay antecedentes, documentos de los primeros sermones que dio Martín Lutero, los más antiguos, y ahí ya se nota que Martín Lutero está como diciendo algunas cositas. 1515 y 1516. Famosos sobre el decálogo. Hay un sermón que se llama, un sermón que es sobre el decálogo. Está haciendo referencia aquí. Predicados de junio de 1516 a febrero de 1517. Noten, las 95 tesis son clavadas en octubre de 1517. Pero este sermón al cual hace referencia Lucien Febvre son sermones que van desde 1516 a febrero de 1517 y ya se nota en el contenido, ¿cierto?, comentarios de Lutero referente a ciertas conclusiones a las cuales él ya estaba llegando ya.
el progreso, pongan atención, ¿eh? El progreso de su pensamiento y la consolidación de su autoridad. ¡Wow! Textos muy interesantes para nosotros, dice Lucian, ¿cierto? Como investigadores, impregnados de la teología personal de Lutero. ¿Vale? Podríamos deducir que ya Lutero comienza como a desarrollar una expresión teológica algo particular, derivada de las respuestas que él comienza a encontrar. Proclaman con fuerza, noten, la teología personal. Voy a leer otra vez. Textos, haciendo referencia a esos antecedentes, sus sermones, textos muy interesantes para nosotros, los investigadores, impregnados de la teología personal de Lutero. Proclaman con fuerza que el hombre no puede cumplir el bien. Noten los argumentos que ella empieza. En ellos, el agustino se pone en guerra violentamente contra ese Aristóteles que enseña una voluntad libre. Ya comienza a haber una contradicción entre el formato de formación que le acabo de mencionar hace un rato y las conclusiones personales a las cuales está llegando Lutero. Y comienza a haber un choque formativo. Y Lutero comienza a darse cuenta que aquí Aristóteles no tiene nada que ver. De manera espontánea, Lutero lo que hace es empezar a depurar el mensaje. En ellos, el agustino se pone en guerra, en los sermones que da, violentamente, contra ese Aristóteles que enseña una voluntad libre, una virtud en poder del hombre. Y detrás de Aristóteles se adivina ya a los humanistas: Erasmo, su libre arbitrio, su moralismo, su cristianismo, ¡oh, blasfemia! Ahora, ojo con esto, ¿eh? No quiere decir necesariamente que Martín Lutero era opositor a los humanistas, ojo con eso, ¿vale? Pero la inclinación de Lutero es a depurar el Evangelio, ¿vale? Pero, sobre todo, estos textos nos informan con exactitud sobre lo que era para Lutero, en esa fecha decisiva, la noción misma de la Reforma. Lutero, de manera espontánea, comienza a visualizar, comienza a entender la Reforma. Y acá vamos a entrar a un tema que el consciente colectivo no ha comprendido todavía. Porque vuelvo a repetir, Martín Lutero no tiene en mente reformar al papado, reformar a Roma, reformar la doctrina del Vaticano. Martín Lutero no está en eso. ¿Está el germen de la Reforma? Sí, pero ¿qué reforma? En un curioso sermón de 1512, uno de los escritos más antiguos que nos quedan de él, se expresaba ya sobre este punto importante con una claridad perfecta. Noten, y ustedes se van a sorprender cuando les hable sobre... Porque siempre se habla, históricamente, yo he escuchado a algunos conferenciantes sobre esto, personas muy respetadas, que merecen todo mi respeto, pero discrepo de ellos, algunas cosas. Y el consciente colectivo, la conciencia histórica respecto a la experiencia de Martín Lutero, sitúa a que Martín Lutero, y de hecho así creo que la película que hay, o el par de películas que hay así lo muestran, que Martín Lutero tuvo su primer contacto con una Biblia cuando Johann Staupitz creo que le proporciona una. Pero eso no es así.
Martín Lutero, la primera vez que tuvo contacto con una Biblia, la tuvo gracias a su madre. Y fue una Biblia en latín. Y cuentan las crónicas que él leyó embelesado, leyó las cartas de Pablo, los salmos, y de hecho cuando Martín Lutero se licencia en teología, él comienza a enseñar sobre los salmos. Así que la primera Biblia que tuvo en sus manos fue en latín, y fue cuando era niño, y fue gracias a su madre. ¿Se dan cuenta ustedes de cómo este pequeño niño se fue forjando hasta las 95 tesis? Fueron pequeñas granitos de arena que fueron formando a este futuro reformador. Pero bueno, no me voy a ir para allá, ya tocaré esos datos y se van a sorprender ustedes. En un curioso sermón de 1512, uno de los escritos más antiguos que nos quedan de él se expresaba ya sobre ese punto importante con una claridad perfecta. Sí, es necesario una reforma. Escribía. ¿Cómo? 1512, con todas las inquietudes que tiene Lutero, ya está hablando de reforma. ¿Pero cuál se refiere? ¿A la reforma de las 95 tesis? ¿Llamar al papado del anticristo? ¿A qué reforma se refiere él? ¿A organizar algo que se iba a llamar luteranismo? No. ¿De qué reforma está hablando él? Sí, es necesaria una reforma, escribía, pero que empiece por volver a dar a los sacerdotes. No está en contra de los sacerdotes. Él no está en contra del sacerdocio católico romano. Él está apuntando el cambio o ciertos cambios que deberían darse desde otro punto de vista. Sí, es necesaria una reforma, escribía, pero que empiece por volver a dar a los sacerdotes el conocimiento y el respeto de la verdad de Dios. Alguien me dirá, decía Lutero, qué crímenes, qué escándalos, esas fornicaciones, esas borracheras, esa pasión desenfrenada por el juego, todos esos vicios del clero. Él reconocía que sucedía eso. Grandes escándalos, lo confieso. Hay que denunciarlos, hay que remediarlos, pero los vicios de lo que habláis son visibles para todos. Pongan atención porque acá se viene lo bueno. Son groseramente materiales, caen bajo los sentidos de cada uno, conmueven, pues los espíritus, claro, escandalizan. Desgraciadamente ese mal, esa peste incomparablemente más nociva y más cruel, el silencio organizado sobre la palabra de verdad o su adulteración. Para Lutero lo peor, más que la corrupción del clero, la fornicación, la simonía, más que todo eso que era visible, dice él, y que duele, conmueve los espíritus, decía Lutero, pero hay otra cosa que es peor, decía él. El silencio organizado sobre la palabra de verdad o su adulteración, es decir, la supresión o el ocultamiento de la palabra, y lo que es peor, su adulteración. Eso era peor, dice Lutero, que ahí estaba la raíz del mal. Ese mal que no es groseramente material, claro, no es algo externo, es algo interno. Ni siquiera se le ve, no conmueve, no se siente su horror. Sigue diciendo Lucien Febvre,
Y ya en esa fecha, sin embargo, tan precoz, 1512, escribe traduciendo sentimientos que muy a menudo después expresara con fuerza. O sea, Martín Lutero vivió una vida de reserva, de silencio, de acumular cosas. ¿Se acuerda que le hablaba del famoso volcán que acumula la lava en su interior? Pregunta Lucien Febvre: ¿cuántos sacerdotes encontraréis? Perdón, estas son palabras de Lutero. ¿Cuántos sacerdotes encontraréis hoy que consideren que hay menos pecado en una falta contra la castidad, el olvido de una oración, un error cometido al recitar el canon, que en la negligencia en predicar y en interpretar correctamente la palabra de verdad? Él comienza a cuestionarse eso. ¿Qué es peor? ¿La conducta ética y moral del clero o la supresión y alteración de la palabra de verdad? Y sin embargo, noten, después de todas las reflexiones que hace, y sin embargo, el único pecado posible de un sacerdote, en tanto que sacerdote, es contra la palabra de verdad. Voy a dejarlo hasta acá. Voy a terminar con un par de citas, con eso termino ya, porque después que termine este episodio, el próximo episodio que vamos a ver, vamos a meternos directamente en 1517, las indulgencias. No se pueden perder el próximo episodio, porque ya me meto de lleno al Lutero post-indulgencia. Hemos analizado en estos episodios el Lutero pre-95 tesis indulgencia. Próximo episodio vamos a entrar de lleno al Lutero de las indulgencias y de las 95 tesis. Termino con un par de citas entonces. Estas citas, dice Lucien Lefebvre, el autor de este libro, historiador, histórico, estas citas son largas. ¿Qué quiere decir? Es los comentarios que hace Lutero sobre su experiencia. Estas citas son largas, pero ¿cómo no transcribir también esta frase de un acento, de un carácter tan netamente luterano ya? O sea, ya en la manera de expresarse de Lutero se está notando ese Lutero que todos conocemos, ¿verdad? Con su violencia contenida y su exceso que impresiona a las imaginaciones. Cita Lutero ahora: hacedlo casto, hacedlo bueno, hacedlo docto, que acreciente los réditos de su curato, que identifique casas piadosas, que dicuple la fortuna de la iglesia, incluso si queréis que haga milagros, resucite muertos y expulse demonios. ¿Qué importa? Solo será verdaderamente sacerdote, solo será verdaderamente pastor aquel que, predicando al pueblo el verbo de verdad, se haga ángel anunciador del Dios de los ejércitos y heraldo de su divinidad. Y luego dice el autor Lucien Febvre: resumamos. ¿Reforma eclesiástica? Como que las expresiones de Lutero huelen a reforma eclesiástica. Si se quiere, reforma religiosa. Es la única que cuenta. No tanto en esta época como en las anteriores. No es un santo horror de los abusos, un deseo de restaurar la iglesia lo que mueve a Lutero y le apasiona. Quiero dejar esto claro, ¿eh? No. Tanto en esta época como en las anteriores, no es un santo horror de los abusos, un deseo de restaurar la iglesia lo que mueve a Lutero y le apasiona. ¿Un reformador? Sí, pero de la vida interior. De la vida interior. Esa es la reforma que se está desarrollando en todos estos años dentro de Martín Lutero. Una reforma, sí, interior. Y que proclama ya
el gran principio que formularán Worms sobre el escenario del mundo. Que cada uno se sostenga firmemente en su propia conciencia. Unos quisque robustus sit incontientia sua. Vamos a dejar hasta acá entonces, cerramos el periodo que va desde 1510 a 1516. Cerramos ese periodo pre-95 tesis, pre-indulgencias, ¿verdad? Para hacer todo este análisis existencialista, este conflicto interior, esta búsqueda de respuestas de Martín Lutero. Y el próximo episodio entramos de lleno al año 1517. Indulgencias, 95 tesis. Vamos a empezar a hablar sobre Federico el Sabio. Vamos a hablar a Alberto de Brandeburgo. Vamos a hablar de Tetzel. Vamos a hablar de muchas cositas más. Así que no se pierdan la próxima clase y vamos a ahondar ya derechamente en lo que tiene que ver con el asunto de las indulgencias. Gracias por el apoyo, gracias por la presencia y recuerden que su donación es mi salario. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.